Me llamo Julia Muñoz, y a mis 32 años, la vida me ha enseñado que las relaciones familiares pueden ser tan complicadas como fascinantes. Soy profesora en un colegio de Sevilla, una ciudad que amo por su rica historia y su gente cálida. Sin embargo, ni siquiera el sol andaluz ha podido derretir el hielo que existe entre mi suegra, Martina Gómez, y yo. Desde el día en que conocí a Martina, sentí que algo no encajaba. Su mirada, fría y escrutadora, me hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Recuerdo ese primer encuentro como si fuera ayer. Así que tú eres Julia, dijo con un tono que mezclaba curiosidad y desdén. Juan me ha hablado mucho de ti. Es un placer conocerla, señora Gómez, respondí, intentando mantener una sonrisa sincera. Llámame Martina, replicó secamente, aunque su tono sugería que preferiría que no la llamara en absoluto. Desde ese momento, cada interacción con Martina ha sido una prueba de paciencia y diplomacia. Las cenas familiares se convirtieron en un campo de batalla silencioso, donde cada comentario podía interpretarse como una crítica velada. Julia, querida, me dijo en una ocasión durante una cena de Navidad, ¿no crees que esa blusa es un poco juvenil para una profesora? Respiré hondo antes de responder. Bueno, Martina, creo que es importante que los profesores nos sintamos cómodos con nuestra apariencia. Nos ayuda a conectar mejor con los estudiantes. Juan, mi marido, siempre intentaba mediar en estas situaciones, pero incluso él se sentía atrapado entre su amor por mí y el respeto, ¿o era miedo?, que sentía por su madre. Mamá, por favor, intervino en esa ocasión, Julia se ve hermosa con esa blusa. La tensión era palpable, y a menudo me preguntaba si algún día lograríamos tener una relación normal. ¿Qué había hecho para merecer tal animosidad? ¿Era simplemente el hecho de haberme casado con su hijo? A pesar de todo, intenté mantener la esperanza. Cada vez que nos reuníamos, me esforzaba por encontrar un terreno común, algún tema que pudiera suavizar nuestras interacciones. Hablé de libros, de viajes, incluso intenté aprender más sobre su pasión por la jardinería. Pero nada parecía funcionar. ¿Sabes, Martina?, le dije una vez mientras ella cuidaba de sus rosas, siempre he admirado tu jardín. ¿Crees que podrías enseñarme algunos trucos? Me miró como si le hubiera propuesto quemar su preciada colección de orquídeas. Julia, querida, la jardinería requiere paciencia y dedicación. No es algo que se pueda aprender en una tarde. Cada encuentro me dejaba exhausta emocionalmente, cuestionando si alguna vez lograría ganarme su aprobación, al menos, su tolerancia. Fue en este contexto de tensión constante que recibimos la invitación para su 65º cumpleaños. Estaba sentada en nuestro pequeño apartamento en el centro de Sevilla, corrigiendo algunos exámenes, cuando Juan entró con el sobre en la mano. Julia, no vas a creer esto, dijo, con una mezcla de sorpresa y esperanza en su voz. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, levantando la vista de mis papeles. Mi madre nos ha invitado a su fiesta de cumpleaños. En su mansión de Marbella. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Martina nos estaba invitando? ¿A mí? La mujer que parecía despreciar cada fibra de mi ser, ¿quería que estuviera presente en su celebración? Debe ser un error, fue lo primero que salió de mi boca. Juan negó con la cabeza, mostrándome la invitación. No, mira, aquí está. Juan y Julia Muñoz. Nos está invitando a los dos. Tomé la tarjeta en mis manos, sintiendo el papel de alta calidad y viendo nuestros nombres escritos en elegante caligrafía dorada. Era real. ¿Qué piensas?, preguntó Juan, sentándose a mi lado en el sofá. Respiré profundo, considerando las implicaciones. Por un lado, la idea de pasar un fin de semana entero en presencia de Martina me aterrorizaba. Por otro, ¿no era esto lo que había estado esperando? ¿Una oportunidad para finalmente conectar? Creo que deberíamos ir, dije finalmente. Tal vez esto sea una rama de olivo, una oportunidad para empezar de nuevo. Juan sonrió, obviamente aliviado. Sabía lo mucho que le pesaba la tensión entre su madre y yo. Estoy de acuerdo. ¿Quién sabe? Tal vez este sea el comienzo de algo nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Quería lucir perfecta, mostrarle a Martina que podía encajar en su mundo de lujo y sofisticación.
Pasé horas buscando el vestido adecuado, algo elegante pero no ostentoso. ¿Qué te parece este?, le pregunté a Juan, mostrándole un vestido negro con detalles en plata. Es hermoso, amor. Pero, ¿no crees que es un poco sombrío para una fiesta de cumpleaños? Tenía razón, por supuesto. Estaba tan preocupada por complacer a Martina que casi olvido ser yo misma. Finalmente, me decidí por un vestido azul cielo, que Juan dijo que hacía juego con mis ojos. Pero el vestido era solo una parte de la ecuación. Necesitábamos un regalo, algo que demostrara nuestro aprecio y, con suerte, derritiera un poco el hielo. ¿Qué se le regala a una mujer que parece tenerlo todo?, me pregunté en voz alta mientras paseábamos por las tiendas del centro de Sevilla. Conociéndola, probablemente criticaría cualquier cosa que le compráramos, murmuró Juan, aunque inmediatamente se arrepintió de sus palabras. Lo siento, no quise decir eso. Le apreté la mano, entendiendo su frustración. No pasa nada. Pero tenemos que intentarlo, ¿verdad? Fue entonces cuando lo vimos, un collar de perlas en el escaparate de una joyería de lujo. Era elegante, clásico y absolutamente precioso. Es perfecto, susurré, imaginando cómo luciría en el cuello de Martina. Juan miró el precio y palideció un poco. Es bastante caro. Lo sé, dije, sintiendo una punzada de culpa. No éramos pobres, pero tampoco nadábamos en dinero. Pero piensa en ello como una inversión en nuestra relación familiar. Después de un momento de duda, Juan asintió. Tienes razón. Si esto puede ayudar a mejorar las cosas entre ustedes, valdrá cada céntimo. Salimos de la tienda con el collar en una elegante caja negra, sintiendo una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Sería este el gesto que finalmente ablandaría el corazón de Martina? Los días previos a la fiesta fueron una montaña rusa emocional. Oscilaba entre la esperanza y el temor, imaginando escenarios donde Martina me abrazaba con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por el regalo, y otros donde me miraba con desdén, descartando el collar como si fuera una baratija. La noche antes de partir hacia Marbella, mientras hacíamos las maletas, no pude contener mi ansiedad. Juan, dije, sentándome en la cama, ¿y si esto es un error? ¿Y si tu madre solo nos invitó por obligación y en realidad no quiere que vayamos? Juan se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Julia, mi amor, escúchame. Mi madre puede ser difícil, lo sé mejor que nadie. Pero también sé que en el fondo, ella quiere lo mejor para mí. Y tú eres lo mejor que me ha pasado. Dale una oportunidad. Tal vez nos sorprenda a todos. Sus palabras me reconfortaron, como siempre lo hacían. Juan tenía esa habilidad, la de calmar mis miedos con su optimismo inquebrantable. Me acurruqué en sus brazos, permitiéndome, por un momento, compartir su esperanza. A la mañana siguiente, cargamos el coche y emprendimos el viaje hacia Marbella. El paisaje andaluz desfilaba por las ventanillas, olivares interminables, pueblos blancos encaramados en las colinas, el azul del Mediterráneo asomando en el horizonte. En otras circunstancias, habría sido un viaje encantador. Pero con cada kilómetro que nos acercaba a nuestro destino, sentía que mi corazón latía un poco más rápido. Recuerda, dijo Juan mientras entrábamos en Marbella, pase lo que pase este fin de semana, te amo. Estamos juntos en esto. Asentí, apretando su mano. Juntos, repetí, como un mantra. Cuando llegamos a la entrada de la mansión de Martina, me quedé sin aliento. Sabía que era rica, pero esto era otro nivel. La casa, o más bien el palacio, se alzaba majestuosa frente a nosotros, con sus paredes blancas resplandeciendo bajo el sol de la Costa del Sol. Impresionante, ¿verdad?, comentó Juan, notando mi asombro. Guau, fue todo lo que pude decir. Mientras un empleado se llevaba nuestro coche al estacionamiento, nos dirigimos a la entrada principal. Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia mi destino. ¿Sería este el fin de semana que cambiaría todo? ¿O solo confirmaría los peores temores de Martina sobre mí? Con el collar de perlas en mi bolso y el corazón en la garganta, crucé el umbral, lista, o eso esperaba, para enfrentar lo que fuera que este cumpleaños número 65 de Martina Gómez tuviera reservado para nosotros.
El aire en la mansión de Martina estaba cargado de expectación y un sutil aroma a jazmín. Juan y yo avanzamos por el opulento vestíbulo, nuestros pasos amortiguados por la lujosa alfombra persa. A nuestro alrededor, la crema innata de la sociedad andaluza charlaba animadamente, copas de cava en mano y joyas reluciendo bajo las luces de las arañas de cristal. «Respira, cariño», me susurró Juan al oído, apretando suavemente mi mano. Intenté sonreír, pero sentía como si hubiera olvidado cómo hacerlo. A medida que nos adentrábamos en el salón principal, las miradas comenzaron a dirigirse hacia nosotros. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros una cortés indiferencia, y unos pocos, reconocimiento al ver a Juan. Me aferré al bolso donde guardaba el collar de perlas como si fuera un talismán. «Juan, querido», exclamó una mujer de mediana edad, acercándose a nosotros. «Qué alegría verte. Y esta debe ser mi esposa, Julia», completó Juan con orgullo. «Julia, te presento a Carmela, una vieja amiga de la familia». Carmela me miró de arriba abajo, su sonrisa nunca alcanzando sus ojos. «Encantada, querida. Juan siempre hablaba de ti, pero nunca mencionó lo joven que eras». Sentí un nudo en el estómago. ¿Era eso una crítica? Antes de que pudiera responder, Carmela continuó: «Martina debe estar por aquí. Estoy segura de que estará encantada de verlos». Juan y yo intercambiamos una mirada. Ambos sabíamos que «encantada» era probablemente la última palabra que describiría los sentimientos de Martina hacia mi presencia. Nos abrimos paso entre los invitados, recibiendo más miradas y susurros a nuestro paso. Me sentía como un espécimen raro en exhibición, la plebeya que se había casado con el hijo de Martina Gómez. «¿Esa es la nuera de Martina?», escuché que alguien murmuraba. «Dicen que es maestra en un colegio público», respondió otra voz, con un tono que sugería que ser maestra era comparable a ser una criminal. Intenté no dejar que esos comentarios me afectaran, pero cada palabra se clavaba como una aguja en mi confianza ya de por sí frágil. Finalmente, la vimos. Martina Gómez, la anfitriona y cumpleañera, estaba de pie cerca de una enorme ventana que daba al jardín. Vestía un elegante vestido color champán que acentuaba su figura aún esbelta. Su cabello, perfectamente peinado, brillaba bajo las luces. A pesar de cumplir 65 años, Martina parecía una década más joven, un testimonio de los milagros que el dinero y los buenos genes pueden lograr. «Allí está», dijo Juan, su voz mezclando anticipación y nerviosismo. «¿Estás lista?». Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Nos acercamos lentamente, como si estuviéramos caminando sobre hielo fino. «Madre», llamó Juan cuando estuvimos a unos pasos de distancia. Martina se giró, su rostro iluminándose al ver a su hijo. «Juan, mi amor. ¿Has venido?». Se abrazaron, y por un momento, pude ver a la madre amorosa que Juan siempre decía que Martina era en el fondo. Luego, sus ojos se posaron en mí, y la calidez se evaporó como el rocío bajo el sol andaluz. «Y Julia», dijo, su tono tan frío que casi pude sentir la temperatura del salón descender. «Qué sorpresa verte aquí». Tragué saliva, reuniendo todo mi coraje. «Feliz cumpleaños, Martina», dije, forzando una sonrisa. «Gracias por invitarnos. Te hemos traído un regalo». Extendí el bolso, sacando la caja negra que contenía el collar de perlas. Martina la miró como si le estuviera ofreciendo una serpiente venenosa. «¿Un regalo?», repitió, arqueando una ceja perfectamente delineada. «Qué considerado». Abrí la boca para decir algo más, para intentar romper la tensión, pero Martina me interrumpió, su voz elevándose lo suficiente como para que los invitados cercanos pudieran escuchar. «¿Tú realmente pensaste que te dejaría entrar a mi fiesta de cumpleaños?», preguntó, cada palabra cargada de veneno. El salón, que hasta hace un momento bullía con conversaciones y risas, quedó sumido en un silencio sepulcral. Podía sentir decenas de ojos clavados en nosotros, esperando el siguiente movimiento en este drama familiar inesperado. «Nosotros», balbuceé, incapaz de formar una frase coherente. El collar de perlas en mis manos de repente parecía ridículamente inadecuado, un intento patético de comprar el afecto de alguien que claramente me despreciaba. Juan dio un paso adelante, su rostro una mezcla de shock e ira.
Madre, ¿qué estás diciendo? Nos invitaste. Julia es mi esposa, por el amor de Dios. Martina soltó una risa sin humor. Oh, Juan, siempre tan ingenuo. ¿De verdad creíste que quería a esta intrusa en mi celebración? La invitación era para ti, cariño. Asumí que tendrías el buen juicio de venir solo. Sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. En lugar de eso, me quedé allí, paralizada, sosteniendo esa estúpida caja negra como si fuera un escudo. No puedo creer lo que estoy escuchando, dijo Juan, su voz temblando de rabia contenida. Julia es parte de esta familia, te guste o no, y si ella no es bienvenida, entonces yo tampoco lo soy. Martina pareció sorprendida por un momento, como si no hubiera anticipado que su hijo la desafiaría de esta manera. Pero rápidamente recuperó la compostura, su rostro endureciéndose. Si esa es tu decisión, Juan, que así sea, declaró fríamente. Luego, dirigiéndose a mí, agregó, y tú, querida, puedes quedarte con ese collar de pacotilla. Estoy segura de que te sentará mejor que a mí. El insulto fue la gota que colmó el vaso. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente por mis mejillas. Juan me rodeó con un brazo protector, lanzando una última mirada de decepción a su madre antes de guiarme hacia la salida. Mientras atravesábamos el salón, podía escuchar los murmullos y susurros de los invitados. Algunos parecían escandalizados por el comportamiento de Martina, otros parecían disfrutar del espectáculo. Me sentí como un animal herido en exhibición, expuesta y vulnerable. Lo siento tanto, Julia, murmuró Juan mientras salíamos al fresco aire nocturno. Nunca pensé que mi madre llegaría tan lejos. Esto es imperdonable. No pude responder. El nudo en mi garganta era tan grande que temía que si intentaba hablar, solo saldría un sollozo. Juan me abrazó fuertemente, y por un momento, nos quedamos así, en silencio, frente a la mansión que debería haber sido el escenario de una reconciliación y que en su lugar se había convertido en el escenario de nuestra humillación. El viaje de regreso a Sevilla fue un borrón de emociones confusas. Juan conducía en silencio, su mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje nocturno sin realmente verlo, reviviendo una y otra vez el momento de la humillación. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Qué había hecho yo para merecer tal desprecio? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, sin respuesta. Cuando finalmente llegamos a nuestro apartamento en Sevilla, me sentí agotada, como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. Juan y yo nos sentamos en el sofá, aún vestidos con nuestras ropas de fiesta, un recordatorio cruel de nuestras esperanzas destrozadas. Julia, comenzó Juan, su voz ronca por la emoción contenida. No tengo palabras para expresar cuánto lo siento. El comportamiento de mi madre es inexcusable. Asentí, incapaz de hablar. Juan continuó, quiero que sepas que estoy de tu lado, siempre. Lo que hizo mi madre esta noche, esto cambia las cosas. No puedo seguir permitiendo que te trate así. Finalmente encontré mi voz, aunque sonaba débil y temblorosa incluso a mis propios oídos. Juan, es tu madre. No quiero ser la razón por la que te distancies de ella. Juan tomó mis manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos. Tú eres mi familia ahora, Julia. Mi madre tendrá que aceptar eso, o tendremos que reconsiderar nuestra relación con ella. Sus palabras, aunque reconfortantes, también me asustaron. No quería ser la causa de una ruptura familiar, pero tampoco podía seguir soportando el trato de Martina. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, sintiéndome perdida. Juan suspiró profundamente. Por ahora, descansar. Mañana, con la cabeza fría, tomaremos decisiones. Pero te prometo, Julia, que las cosas van a cambiar. No permitiré que nadie, ni siquiera mi madre, te trate de esta manera. Esa noche, acostada en nuestra cama, incapaz de dormir, reflexioné sobre los eventos de la velada. La humillación aún escocía, pero también sentía una chispa de algo más, determinación. Martina Gómez podría tener dinero, influencia y una mansión en Marbella, pero yo tenía algo que ella claramente no tenía,
el amor incondicional de Juan. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por nuestra ventana, tomé una decisión. No me dejaría aplastar por esto. De alguna manera, encontraríamos una forma de superar esta situación, de establecer límites claros con Martina. Y si ella no podía aceptarme como parte de la familia, entonces tendríamos que crear nuestra propia definición de familia. Con ese pensamiento, finalmente me quedé dormida, exhausta pero decidida. El futuro era incierto, pero al menos sabía que Juan y yo lo enfrentaríamos juntos. Los días siguientes a la desastrosa fiesta de cumpleaños de Martina fueron una montaña rusa emocional. Juan y yo nos sumergimos en largas conversaciones, intentando procesar lo sucedido y decidir nuestro próximo paso. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para que la realidad me golpeara nuevamente. Era un martes por la tarde cuando Juan llegó a casa del trabajo con una expresión seria en su rostro. Me encontraba en la cocina, preparando una paella, intentando distraerme con la familiaridad de la rutina. «Julia, tenemos que hablar», dijo Juan, sentándose en la mesa de la cocina. Dejé la cuchara de madera y me giré para mirarlo, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa, cariño?» Juan respiró profundo antes de hablar. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó con mi madre y hay algo que necesito contarte». Me senté frente a él, preparándome para lo que fuera que iba a decir. «Durante años», comenzó Juan, su voz cargada de emoción, «he estado enviando una mesada mensual a mi madre». La revelación me golpeó como un balde de agua fría. ¿Una mesada? Pero, tu madre vive en una mansión en Marbella. ¿Por qué necesitaría dinero de nosotros? Juan se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Es complicado. Después de que mi padre murió, mi madre se acostumbró a cierto estilo de vida. La herencia era sustancial, pero, bueno, ella siempre ha tenido gustos caros. Intenté procesar esta nueva información. ¿Cuánto has estado enviándole? 3.000 euros al mes, respondió Juan en voz baja. Sentí que me faltaba el aire. 3.000 euros. Cada mes. Durante años. Con razón siempre parecíamos estar ajustados con el dinero, a pesar de que ambos teníamos buenos trabajos. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, luchando por mantener la calma. Juan me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Al principio, pensé que sería algo temporal. Luego, supongo que me acostumbré. Y tenía miedo de cómo reaccionarías si te enterabas. Me levanté de la silla, necesitando moverme, procesar. Juan, somos un equipo. Se supone que debemos tomar estas decisiones juntos. ¿Tienes idea de cuánto podríamos haber ahorrado? ¿Las cosas que podríamos haber hecho? Lo sé, dijo Juan, su voz quebrándose. Me equivoqué al ocultártelo. Pero después de lo que pasó en la fiesta, me di cuenta de que no puedo seguir así. No es justo para ti, para nosotros. Me apoyé contra la encimera de la cocina, respirando profundamente para calmarme. ¿Qué propones que hagamos? Creo que deberíamos cortar el apoyo financiero, dijo Juan con determinación. Completamente. La idea me sorprendió. Por un lado, era lo justo. Martina nos había humillado públicamente, y claramente no apreciaba el sacrificio que su hijo había estado haciendo. Por otro lado, era la madre de Juan. ¿Estás seguro?, pregunté. Es una decisión importante. Juan se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. Estoy seguro. Mi madre necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Además, ese dinero debería estar yendo a nuestro futuro, no a mantener los caprichos de alguien que ni siquiera te respeta. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la decisión flotando entre nosotros. Finalmente, asentí. De acuerdo. Si crees que es lo mejor, te apoyo. Esa noche, Juan hizo la llamada. Desde la habitación contigua, podía escuchar fragmentos de la conversación. Madre, he tomado una decisión. No, escúchame por favor. La mesada se termina.
Tu comportamiento en la fiesta fue inaceptable. Julia es mi esposa, y si no puedes respetarla. La voz de Juan se elevó, y pude imaginar a Martina al otro lado de la línea, indignada y sorprendida. Cuando Juan regresó a la sala, parecía agotado pero decidido. Está hecho, dijo simplemente. Los días siguientes fueron tensos. Juan estaba más callado de lo habitual, claramente lidiando con las emociones conflictivas de su decisión. Yo fluctuaba entre sentirme aliviada y culpable. ¿Habíamos hecho lo correcto? Una tarde, mientras corregía algunos exámenes en el sofá, Juan se sentó a mi lado. ¿Crees que fui demasiado duro?, preguntó, su voz cargada de duda. Dejé los papeles a un lado y lo miré. Juan, tu madre nos humilló públicamente. Ha estado recibiendo dinero de nosotros durante años sin que yo lo supiera. Creo que establecer límites claros era necesario. Él asintió lentamente. Tienes razón. Es solo que, es mi madre, ¿sabes? A pesar de todo, una parte de mí sigue siendo ese niño que quiere complacerla. Lo abracé, sintiendo su dolor. Lo sé, cariño. Y nadie dice que tengas que cortar completamente la relación. Pero este es un paso necesario para establecer respeto mutuo. Pasaron los días, y poco a poco, comenzamos a sentir los efectos positivos de nuestra decisión. Sin la carga financiera de la mesada de Martina, pudimos comenzar a ahorrar para proyectos que habíamos postergado durante mucho tiempo. Hablamos de renovar el apartamento, de hacer ese viaje a Japón que siempre habíamos soñado. Sin embargo, la sombra de Martina seguía presente. Cada vez que sonaba el teléfono, una parte de mí temía que fuera ella, lista para lanzar otra diatriba en mi contra. Pero sorprendentemente, el silencio de su parte fue absoluto. ¿Crees que esté bien?, pregunté a Juan una noche, casi 2 semanas después de cortar la mesada. Juan suspiró. Conociendo a mi madre, probablemente esté planeando su próximo movimiento. Pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Esa promesa de unidad me reconfortó. A pesar de todo el drama y el dolor, sentía que Juan y yo estábamos más unidos que nunca. Habíamos enfrentado una tormenta juntos y habíamos salido fortalecidos. Una tarde, mientras preparaba mis clases para el día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, la hermana de Juan. Julia, dijo, su voz sonando preocupada, ¿está Juan contigo? No, aún está en el trabajo. ¿Qué sucede, Sofía? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Es mamá. Está en el hospital. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? ¿Qué pasó? No estoy segura de todos los detalles, respondió Sofía, su voz quebrándose. Parece que intentó hacerse daño. Las implicaciones de sus palabras me golpearon con fuerza. Martina había intentado. No, no podía ser. ¿En qué hospital está?, pregunté, ya buscando las llaves del coche. En el Costa del Sol, en Marbella. Julia, ¿puedes contactar a Juan? Yo estoy en camino, pero tardaré en llegar. Por supuesto, respondí automáticamente. Nos vemos allí. Colgué y me quedé inmóvil por un momento, tratando de procesar la información. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Era nuestra decisión de cortar la mesada la causa de esto? Sacudí la cabeza, intentando aclarar mis pensamientos. No era momento de culpas o especulaciones. Necesitábamos actuar. Llamé a Juan y le di la noticia lo más calmadamente que pude. Quedamos en encontrarnos en casa para ir juntos al hospital. El viaje a Marbella fue tenso y silencioso. Juan conducía con la mirada fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje andaluz sin realmente verlo, mi mente un torbellino de preguntas y preocupaciones. Cuando llegamos al Hospital Costa del Sol, Sofía ya estaba allí, paseando nerviosamente en la sala de espera. ¿Cómo está?, preguntó Juan en cuanto la vio. Sofía nos abrazó a ambos antes de responder. Está estable. Los médicos dicen que llegó a tiempo. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté,
temiendo la respuesta. Sofía nos guió hacia unos asientos alejados de otros visitantes. Al parecer, tomó una sobredosis de pastillas para dormir. La encontró su ama de llaves. Juan se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de culpa y dolor. Dios mío, ¿es por lo de la mesada? ¿Hicimos que nuestra madre intentara? No, interrumpí firmemente. No podemos culparnos por esto. Algo más debe estar pasando. Sofía asintió. Julia tiene razón. De hecho, hay algo que los médicos descubrieron durante los exámenes. En ese momento, un doctor se acercó a nosotros. ¿Familia de Martina Gómez? Nos pusimos de pie inmediatamente. El doctor nos miró a cada uno antes de hablar. Su madre está fuera de peligro, comenzó, y sentí que todos exhalábamos al unísono. Sin embargo, hay algo que deben saber. Durante los exámenes, encontramos evidencia de un problema subyacente. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Juan, su voz tensa. El doctor nos miró con seriedad. Parece que la señora Gómez ha estado lidiando con una adicción al juego. Encontramos múltiples recibos de casinos y casas de apuestas entre sus pertenencias, así como evidencia de deudas sustanciales. La revelación cayó sobre nosotros como un peso aplastante. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido: la necesidad constante de dinero, el comportamiento errático, la hostilidad hacia mí. ¿Podemos verla?, preguntó Sofía. El doctor asintió. Está despierta, pero aún débil. Por favor, sean breves. Mientras nos dirigíamos a la habitación de Martina, intercambié una mirada con Juan. Ambos sabíamos que esto cambiaba todo. La mujer que nos había causado tanto dolor estaba luchando con sus propios demonios, demonios que habían estado ocultos a plena vista. Al entrar en la habitación, vi a Martina Gómez como nunca antes la había visto. Yacía en la cama del hospital, pálida y frágil, tan diferente de la figura imponente que siempre había proyectado. Por primera vez, pude ver más allá de la fachada de riqueza y sofisticación, y vi a una mujer asustada y vulnerable. Mientras Juan se acercaba a la cama de su madre, tomando su mano con cuidado, me quedé atrás, observando. Este era un momento de verdad para todos nosotros. Las mentiras y los secretos habían salido a la luz, y ahora teníamos que decidir cómo avanzar. Mirando a mi marido consolando a su madre, recordé sus palabras de hace unas semanas: lo enfrentaremos juntos. En ese momento, supe que, sin importar lo que viniera después, esa promesa seguía en pie. El camino hacia la reconciliación y la sanación sería largo y difícil, pero estábamos dispuestos a recorrerlo, paso a paso, juntos. La revelación de la adicción al juego de Martina fue como una bomba que explotó en nuestras vidas, dejándonos aturdidos y desorientados. Los días siguientes a su ingreso en el hospital fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Juan pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el hospital, dividido entre la preocupación por su madre y la frustración por los años de engaños. Yo me debatía entre mi instinto de apoyar a mi marido y mis propios sentimientos complicados hacia Martina. Una tarde, mientras Juan estaba en el hospital, decidí enfrentarme a la tarea que habíamos estado posponiendo: revisar los documentos financieros de Martina. Sofía me había entregado una caja llena de papeles que había encontrado en la mansión de Marbella. Me senté en el suelo de nuestro salón, rodeada de facturas, extractos bancarios y notas garabateadas. Con cada documento que revisaba, el panorama se volvía más sombrío. Dios mío, murmuré para mí misma, viendo las cantidades astronómicas que Martina había perdido en los casinos. Cuando Juan llegó a casa esa noche, lo encontré con la mirada perdida. ¿Cómo está tu madre?, pregunté suavemente. Juan se dejó caer en el sofá, pasándose una mano por el rostro cansado. Físicamente, está mejorando. Emocionalmente, es un desastre. Sigue pidiendo disculpas, luego se enoja, luego llora. Es como si no supiera quién es sin todo ese acto que ha estado manteniendo durante años. Me senté a su lado, tomando su mano. Juan, hay algo que debes ver. Le mostré los documentos que había estado revisando. Juan los miró en silencio, su expresión pasando de la confusión al shock y luego a la incredulidad. Esto no puede ser cierto,
dijo finalmente. ¿€500.000 en deudas de juego? ¿Cómo es posible? Al parecer, tu madre ha estado pidiendo préstamos, hipotecando propiedades, todo para financiar su adicción, expliqué suavemente. La mesada que le enviabas era solo una gota en el océano. Juan se levantó de repente, caminando de un lado a otro de la habitación. ¿Cómo pude ser tan ciego? Todas esas veces que pidió más dinero, las excusas sobre inversiones y gastos inesperados. Debí haberlo visto. No te culpes, dije, acercándome a él. Tu madre era muy buena ocultando las cosas. Juan se detuvo, mirándome con una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Sabes? Una parte de mí quiere estar furiosa con ella. Por mentir, por tratarte tan mal, por poner en riesgo todo lo que mi padre construyó. Pero otra parte solo ve a tu madre sufriendo, completé. Él asintió. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer, Julia? Era una pregunta que me había estado haciendo desde que descubrimos la verdad. ¿Qué hacemos cuando alguien que nos ha herido tanto necesita ayuda? ¿Dónde trazamos la línea entre la compasión y la autoprotección? Creo, dije lentamente, que necesitamos ayuda profesional. Tu madre necesita tratamiento para su adicción, y todos podríamos beneficiarnos de terapia familiar. Juan me miró sorprendido. ¿Terapia familiar? ¿Estás segura? Respiré hondo antes de responder. Mira, no voy a fingir que todo está bien entre tu madre y yo. Pero es evidente que hay problemas más profundos aquí que necesitan ser abordados. Si queremos tener alguna esperanza de sanar como familia, necesitamos ayuda. Juan me abrazó fuertemente. No sé qué haría sin ti, murmuró contra mi cabello. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contactamos a un centro de rehabilitación especializado en adicciones al juego y comenzamos los arreglos para que Martina ingresara tan pronto como fuera dada de alta del hospital. También encontramos un terapeuta familiar dispuesto a trabajar con nosotros. Pero aún quedaba un obstáculo importante: convencer a Martina. Cuando entramos en su habitación de hospital para discutir nuestro plan, Martina parecía una sombra de la mujer que alguna vez fue. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado, y sus ojos, antes llenos de orgullo y desdén, ahora estaban apagados y temerosos. Mamá, comenzó Juan suavemente, hemos estado hablando y creemos que tenemos un plan para ayudarte. Martina nos miró con recelo. ¿Ayudarme? ¿Después de todo lo que he hecho? Fue entonces cuando decidí hablar. Martina, sé que nuestra relación ha sido complicada. Pero esto va más allá de nuestras diferencias personales. Estás luchando contra una enfermedad, y queremos apoyarte. Ella me miró fijamente, como si me viera por primera vez. ¿Por qué? ¿Por qué querrías ayudarme después de cómo te he tratado? Respiré hondo. Porque eres la madre de Juan. Porque, nos guste o no, somos familia. Y porque creo que bajo toda esa hostilidad y esos secretos, hay una persona que está sufriendo y necesita ayuda. Martina bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a rechazar nuestra oferta. Pero entonces, para mi sorpresa, comenzó a llorar. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto. He arruinado todo. Mi vida, la herencia de tu padre, nuestra familia. Juan se acercó y tomó la mano de su madre. No todo está perdido, mamá. Podemos trabajar juntos para arreglar esto. Pero tienes que estar dispuesta a aceptar ayuda. Después de lo que pareció una eternidad, Martina asintió lentamente. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo haré. Las semanas siguientes fueron intensas y emocionalmente agotadoras. Martina ingresó en el centro de rehabilitación, y Juan y yo comenzamos nuestras sesiones de terapia familiar. Sofía también se unió a nosotros, completando el complicado rompecabezas de nuestra dinámica familiar. Durante una de nuestras primeras sesiones, nuestro terapeuta, el Dr. Ramírez, nos pidió que expresáramos nuestros sentimientos sin filtros. Julia, dijo el Dr. Ramírez, ¿por qué no empiezas tú? ¿Cómo te sientes respecto a toda esta situación?
Miré a Juan, luego a Sofía, y finalmente me enfrenté a Martina, quien nos acompañaba por videollamada desde el centro de rehabilitación. Me siento traicionada, comencé. No solo por cómo me has tratado, Martina, sino por todos los secretos y mentiras. Siento que he estado luchando contra un enemigo invisible durante años, tratando de ganarme tu aprobación cuando en realidad estabas lidiando con tus propios demonios. Martina bajó la mirada, pero el doctor Ramírez la animó a responder. Martina, ¿qué piensas sobre lo que Julia acaba de decir? Tienes razón, dijo Martina, su voz quebrada. Te culpé por mis propios problemas. Era más fácil verte como una intrusa que enfrentarme a mi propia realidad. A medida que avanzaban las sesiones, capas y capas de resentimiento, culpa y malentendidos comenzaron a desvelarse. Descubrimos que el origen de la adicción de Martina se remontaba a la muerte del padre de Juan, cuando el dolor y la soledad la llevaron a buscar consuelo en el juego. Un día, durante una sesión particularmente intensa, Martina nos sorprendió a todos con una confesión. La verdad es, dijo, con lágrimas en los ojos, que siempre tuve miedo de ti, Julia. Miedo de que me quitaras a mi hijo, de que fueras más joven, más inteligente, más, todo. El juego era mi escape, mi forma de sentirme en control cuando todo lo demás parecía escapárseme de las manos. Esas palabras me impactaron. Nunca había imaginado que la formidable Martina Gómez pudiera tenerme miedo a mí. Martina, respondí, sintiendo una mezcla de emociones, nunca quise quitarte a Juan. Solo quería ser parte de esta familia. Juan, que había estado escuchando en silencio, habló entonces. Mamá, Julia, las amo a ambas. Nunca hubo necesidad de competir o de temer. Hay espacio en mi corazón para las dos. Esas palabras marcaron un punto de inflexión en nuestras sesiones. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre nuevas bases de honestidad y comprensión mutua. No fue un proceso fácil. Hubo días en que pensé que no lo lograríamos, días en que las viejas heridas parecían demasiado profundas para sanar. Pero con cada sesión, con cada conversación difícil, sentía que estábamos avanzando. Martina progresaba en su tratamiento, enfrentándose no solo a su adicción sino también a los traumas y miedos que la habían llevado a ese punto. Juan y yo aprendimos a comunicarnos mejor, a establecer límites saludables y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Un día, cerca del final del programa de rehabilitación de Martina, tuvimos una sesión que nunca olvidaré. Estábamos todos reunidos en la sala de terapia del centro, incluyendo a Martina en persona por primera vez desde que comenzó el tratamiento. He estado pensando mucho, comenzó Martina, su voz más fuerte y clara de lo que la había escuchado en meses. Sobre mi vida, mis errores, y el daño que he causado. Y me he dado cuenta de algo importante. Todos la miramos expectantes. Me he dado cuenta de que he estado tan obsesionada con mantener una imagen, con parecer perfecta y en control, que perdí de vista lo que realmente importa, la familia, el amor, la honestidad. Martina se giró hacia mí, sus ojos llenos de una emoción que nunca antes había visto en ella. Julia, te debo una disculpa enorme. No solo por cómo te he tratado, sino por no haber visto lo maravillosa que eres y lo feliz que haces a mi hijo. ¿Podrás perdonarme algún día? Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Martina, dije suavemente, ya estoy en el camino del perdón. No será fácil, y llevará tiempo, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. Martina asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo estoy. Quiero ser mejor, por Juan, por ti, por nuestra familia. Juan, que había estado escuchando en silencio, se levantó y nos abrazó a ambas. Este es el comienzo de algo nuevo, dijo, su voz llena de emoción. Nuestra familia, unida y fuerte. Mientras nos abrazábamos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El rencor y el miedo que había albergado durante tanto tiempo comenzaban a disolverse, reemplazados por una cautelosa esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Había mucho que reparar, mucha confianza que reconstruir. Pero por primera vez desde que conocí a Martina, sentí que teníamos una oportunidad real de ser una verdadera familia. Esa noche, mientras Juan y yo regresábamos a casa, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos emprendido.
De la hostilidad y los secretos, habíamos llegado a un lugar de honestidad y posibilidad. No era un final feliz, no aún, pero era un nuevo comienzo. Y por ahora, eso era más que suficiente. Los meses que siguieron a la revelación de la adicción de Martina y su posterior rehabilitación fueron un periodo de ajuste y reconstrucción para toda nuestra familia. Juan y yo nos encontramos en la difícil posición de tener que equilibrar nuestro deseo de ayudar con la necesidad de establecer límites claros. Una tarde, mientras tomábamos café en nuestra cocina, Juan me miró con una mezcla de determinación y nerviosismo. «Julia», comenzó, «he estado pensando. Creo que deberíamos ofrecer ayudar a mi madre con sus deudas». Sentí que mi estómago se contraía. «¿Estás seguro? Es una cantidad considerable de dinero». Juan asintió. «Lo sé, pero pienso que es lo correcto. Sin embargo, quiero que establezcamos condiciones claras». Discutimos largo y tendido sobre las implicaciones de esta decisión. Finalmente, llegamos a un acuerdo: ofreceríamos pagar las deudas de Martina, pero con la condición de que ella vendiera la mansión en Marbella y se mudara a un apartamento más modesto. Además, insistiríamos en mantener un control sobre sus finanzas durante un tiempo. Cuando le presentamos nuestra propuesta a Martina, su reacción inicial fue de shock. «¿Vender la casa?», exclamó, sus ojos abiertos de par en par, «pero, esa casa ha sido mi hogar durante décadas». «Mamá», dijo Juan suavemente, «esa casa también representa muchos de los problemas que has estado enfrentando. Un nuevo comienzo podría ser bueno para ti». Vi cómo Martina luchaba internamente, su orgullo batallando contra la realidad de su situación. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. «Tienen razón», admitió. «Es solo difícil dejar ir el pasado». «Lo entendemos», dije, sorprendiéndome a mí misma por la empatía en mi voz. «Pero estamos aquí para apoyarte en este nuevo capítulo». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Entre ayudar a Martina a vender la mansión, buscar un nuevo apartamento y manejar los aspectos legales de la liquidación de deudas, apenas teníamos tiempo para respirar. Pero en medio del caos, noté cambios sutiles en nuestra dinámica familiar. Martina, quien una vez me había mirado con desdén, ahora buscaba mi opinión sobre los apartamentos que estábamos considerando. Juan, por su parte, parecía más relajado, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. El día de la mudanza fue agridulce. Mientras ayudábamos a Martina a empacar sus pertenencias, no pude evitar notar cómo sus ojos se humedecían al mirar ciertas fotografías o objetos. «¿Estás bien?», le pregunté suavemente, mientras enrollábamos una alfombra persa. Martina me miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sabes, Julia, durante años pensé que todas estas cosas eran lo que me definía. Ahora me doy cuenta de que son solo eso, cosas». Su honestidad me conmovió. «Las cosas importantes», respondí, «las llevas contigo. Tu fuerza, tu capacidad de cambiar». Martina asintió, y por un momento, sentí una conexión que nunca antes había experimentado con ella. El nuevo apartamento de Martina, aunque considerablemente más pequeño que su antigua mansión, era acogedor y luminoso. Pasamos días ayudándola a instalarse, decorando y organizando. Para mi sorpresa, descubrí que disfrutaba pasar tiempo con ella, especialmente cuando no estaba tratando de mantener una fachada de perfección. Una noche, mientras cenábamos los tres en el nuevo apartamento, Martina nos sorprendió con una propuesta. «He estado pensando», comenzó, jugueteando nerviosamente con su servilleta, «que me gustaría hacer algo útil con mi tiempo. Tal vez, voluntariado». Juan y yo intercambiamos miradas de sorpresa y alegría. «Eso suena maravilloso, mamá», dijo Juan. «¿Tienes alguna idea en mente?». Martina asintió. «Hay un centro de rehabilitación para adictos al juego aquí cerca. Pensé que quizás, con mi experiencia, podría ayudar de alguna manera». Sentí una oleada de orgullo y respeto hacia esta mujer que, hace no mucho tiempo, había sido mi némesis. «Creo que es una idea excelente, Martina. Tu experiencia podría ser invaluable para otros que están pasando por lo mismo». Los meses pasaron y con ellos, nuestra familia continuó evolucionando. Martina se sumergió en su trabajo voluntario,
encontrando un nuevo propósito en ayudar a otros a superar la adicción al juego. Juan y yo, por nuestra parte, comenzamos a sentirnos más seguros en nuestra relación, libres de los secretos y tensiones que antes nos habían plagado. Fue durante este periodo de relativa calma cuando Juan y yo recibimos una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre: estaba embarazada. La noche que decidimos compartir la noticia con Martina, estaba nerviosa. A pesar de los avances en nuestra relación, una parte de mí temía su reacción. ¿Volvería a su antiguo comportamiento? ¿Sentiría que estaba perdiendo a su hijo aún más? Invitamos a Martina a cenar en nuestro apartamento. Mientras servía la pasta, Juan me apretó la mano bajo la mesa, dándome fuerza. «Mamá», comenzó Juan, su voz temblando ligeramente de emoción, «Julia y yo tenemos algo que decirte». Martina nos miró, expectante. «¿Qué pasa, cariño?» Respiré hondo y solté la noticia: «Estoy embarazada». «¿Vas a ser abuela?» Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. Luego, para mi absoluta sorpresa y alivio, Martina se levantó de su silla y me abrazó, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Oh, Julia», sollozó, «qué maravillosa noticia. Estoy tan feliz por ustedes, por nosotros». En ese momento, sentí que el último vestigio de tensión entre nosotras se disolvía. Martina no solo estaba aceptando la noticia, sino que estaba genuinamente emocionada por ser abuela. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos y anticipación. Para mi sorpresa y deleite, Martina se convirtió en una presencia constante y reconfortante. Me acompañaba a las citas médicas cuando Juan no podía, me aconsejaba sobre los altibajos del embarazo y hasta comenzó a tejer pequeños zapatitos para el bebé. Una tarde, mientras decorábamos la habitación del bebé, Martina se detuvo en medio de colgar unas cortinas y me miró con seriedad. «Julia», dijo, su voz cargada de emoción, «quiero que sepas que lamento profundamente cómo te traté en el pasado. Estaba tan equivocada sobre ti, sobre todo. Eres una mujer increíble y serás una madre maravillosa». Sentí que las lágrimas, probablemente influenciadas por las hormonas del embarazo, comenzaban a formarse en mis ojos. «Gracias, Martina. Eso significa mucho para mí». Nos abrazamos, y en ese momento sentí que habíamos cerrado finalmente un capítulo doloroso de nuestras vidas. El día que nació nuestra hija, Clara, fue el día más feliz de mi vida. Ver a Juan sostener a nuestra pequeña por primera vez, con lágrimas de alegría en sus ojos, fue un momento que atesoraré para siempre. Pero lo que realmente me sorprendió fue la reacción de Martina. Cuando entró en la habitación del hospital y vio a Clara por primera vez, su rostro se iluminó de una manera que nunca antes había visto. «Es perfecta», susurró, acariciando suavemente la mejilla de Clara. Luego me miró, sus ojos llenos de amor y gratitud. «Gracias, Julia. Gracias por este hermoso regalo». En los 2 años que han pasado desde el nacimiento de Clara, nuestra familia ha continuado creciendo y fortaleciéndose. Martina se ha convertido en una abuela amorosa y presente, siempre dispuesta a cuidar de Clara y a apoyarnos en lo que necesitemos. Verla interactuar con Clara, contándole cuentos, jugando con ella en el parque o simplemente acunándola para dormir, me hace pensar en lo mucho que han cambiado las cosas. La mujer que una vez me trató con desdén y hostilidad ahora es una parte integral y querida de nuestra familia. Hace poco, durante una cena familiar, Martina propuso un brindis. Levantando su copa de agua, sigue manteniéndose alejada del alcohol, dijo, por nuestra familia. Por segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y por el amor, que tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Mientras chocábamos nuestras copas, miré a mi alrededor, a Juan, mi roca y compañero, a Clara, nuestro pequeño milagro, y a Martina, la mujer que pasó de ser mi mayor antagonista a una aliada y amiga. Sentí una profunda gratitud por el camino que habíamos recorrido. Este viaje nos ha enseñado mucho sobre el perdón, la compasión y la importancia de la honestidad. Hemos aprendido que las familias pueden sanar, que las personas pueden cambiar, y que el amor, cuando se le da la oportunidad, puede superar incluso los obstáculos más difíciles. Mientras observo a Martina jugando con Clara en el suelo de nuestra sala, no puedo evitar maravillarme ante los giros inesperados de la vida. De la tensión y el resentimiento, hemos llegado a un lugar de amor y aceptación mutua.
No ha sido un camino fácil, y sé que seguiremos enfrentando desafíos en el futuro. Pero ahora, con los cimientos sólidos que hemos construido, siento que estamos preparados para enfrentar cualquier cosa que la vida nos depare, juntos, como la familia que siempre estuvimos destinados a ser.